Cada día los ciudadanos, las organizaciones y las empresas reclaman de las entidades de salud la prestación de servicios de calidad. La competitividad de las entidades conscientes de las transformaciones globalizadas impone la tecnología como eje transversal del éxito en todas las instituciones y sistemas de calidad en la gestión, de manera que exista una mejora continua que permita adaptarse a la excelencia y la calidad en los servicios. La calidad implica que en todo negocio se reflejen en mejoras que hagan ágil la prestación de servicios, suprimiendo pasos metodológicos y manuales para automatizarlos y optimicen el tiempo. Debido a la creciente demanda de atención médica, los servicios ofrecidos en áreas asistenciales generan críticas en la población por la demora en obtener citas médicas, estar anotados en listas de espera con amplio tiempo de resolución a sus problemas médico-quirúrgicos y el trato despersonalizado durante el proceso de gestión empeoran aún las querellas. En el sector salud, la calidad se refleja en la prestación eficiente y rápida del servicio, donde el paciente sale satisfecho en sus demandas, quedan solucionadas sus expectativas porque tuvo acceso a la salud. La clínica opera bajo dos modelos, un modelo de gestión y un modelo de atención. Este último contempla algunos atributos de calidad y dentro de los atributos de la calidad está la oportunidad. SICOM, a través de este tipo de tecnología, nosotros estamos asegurando optimizar la oportunidad en el cumplimiento de las órdenes médicas. Eso va obviamente en mejora de la calidad de la atención de los pacientes. Es una estrategia de las estrategias que la clínica determina para mejorar el servicio. Business Process Management constituye una de las tendencias en gestión que permite manejar sistemáticamente todos los procesos de negocios de su empresa. Los beneficios para las organizaciones son amplios. Aporta visibilidad a los directivos sobre la dinámica de los procesos por parte del equipo humano de las organizaciones y posibilita su transformación rápida a través de herramientas tecnológicas. Y es precisamente el sistema de cumplimiento de órdenes médicas SICOM, el cual es una aplicación tecnológica que se basa en BPM, Running Process de Fujitsu, que trabaja en 3 procesos críticos de atención en la unidad de cuidados intensivos. 1. Gestión de órdenes de exámenes médicas y laboratorio clínico. 2. Gestión de órdenes médicas de estudios imagenológico. Y 3. Gestión de órdenes médicas para la administración de medicamentos. El objetivo es diseñar, desarrollar y lanzar al mercado la aplicación tecnológica SICOM, Sistema de Cumplimiento de Órdenes Médicas, utilizando metodologías de Business Process Management sobre una plataforma como servicio Fujitsu Running Process, un sistema innovador a través de Internet que convierte los procesos en un entorno digital. Con la plataforma y la tecnología Fujitsu Run My Process, lo que nosotros hemos podido implementar es la sistematización de los procesos del negocio, de los procesos de cumplimiento de las órdenes médicas en 3 aspectos o 3 categorías previamente mencionadas, ¿no? Cumplimiento de órdenes en farmacología o farmacéuticas, cumplimiento de órdenes de imagenología y cumplimiento de las órdenes de laboratorio clínico. La plataforma Fujitsu Run My Process tiene muchos beneficios, además de estar en la nube, permite y está enfocada en la integración con otras tecnologías. Entonces, la plataforma Run My Process ha sido una plataforma ideal para brindar esta solución innovadora que hemos denominado SICOM, porque nos ha permitido integrar a las personas, integrar la información e integrar los sistemas de información existentes con base en el cumplimiento de los procedimientos de las órdenes médicas generadas en la unidad de cuidados intensivos. El proyecto se implementa aplicando varias metodologías reconocidas a nivel empresarial que hacen incrementar el uso de todo equipo involucrado en el proceso, minimizando los riesgos para obtener un resultado exitoso. Aplicación del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, PAMEC. Plan de mejoramiento para procesos seleccionados a través de la metodología BPM. Gestión de proyecto bajo metodologías PMI. En la cristalización del proyecto SICOM están vinculadas instituciones como el Ministerio de TIC y Colciencias,
Open Sky Consultores como empresa ejecutora y la Universidad de Cartagena como entidad acompañante, responsable de articular la investigación y la extensión del conocimiento con la docencia y de propender por la generación y comprobación de conocimientos orientados al desarrollo de la ciencia y la producción, además de la adaptación de tecnologías para la búsqueda de soluciones a problemas locales, regionales y del país. Con el apoyo activo de este proyecto, de los líderes del Grupo de Investigación de Salud de la Mujer y de Genosis, Gestión del Conocimiento y la Información como grupo soporte y sus equipos de trabajo, se gestiona el acompañamiento especializado y conjunto en los dos temas más importantes de esta convocatoria, salud y TIC. Para la Universidad de Cartagena y en particular para el Centro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, es importante apoyar este tipo de proyectos, toda vez que el uso de las tecnologías es transversal a todas las disciplinas. Y como centro de tecnologías, es importante apoyar todo proyecto que haga un uso de ellas. Particularmente desde la Universidad de Cartagena estamos haciendo el estudio de impacto. Hemos hecho un análisis previo de indicadores de cómo funcionaban los procesos al interior de la clínica y ahora en una etapa final hacemos un análisis de los mismos indicadores y en ese análisis de brecha entre los números o las estadísticas iniciales y las estadísticas finales vemos la ganancia que ha tenido todo el proceso una vez implementado el nuevo sistema de gestión y de información al interior de la clínica. Los impactos esperados del proyecto son los generados sobre los tres procesos seleccionados, como el impacto sobre la productividad y la competitividad de la entidad beneficiaria y mejorar los indicadores de riesgo como la proporción de exámenes recibidos de manera oportuna, complicaciones terapéuticas por falta de medicamentos, muestras bien tomadas y terapias canceladas por falta o fallas en los equipos requeridos. El impacto de implementar SICOM para los tres procesos seleccionados en la UCI adulto está enfocado para la mejora de los indicadores de proporción de los exámenes recibidos inoportunamente, proporción de retraso en la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos y la proporción de muestras mal tomadas, que en este momento están en un estándar de 3, 3 y 2%. Además de la disminución de los indicadores de riesgo, un impacto esperado es la obtención y análisis de resultados en tiempo real, ya que actualmente se realizan extemporáneamente en cuadros Excel y son muy difíciles de gestionar por todas las personas involucradas. Impacto en la oportunidad y ocupación de la unidad de cuidados intensivos adultos, que con la implementación de SICOM esperamos un impacto positivo en el indicador de oportunidad y ocupación de la unidad de cuidados intensivos, debido a que a través de esa generación de alarmas tempranas se mejorará la gestión de órdenes médicas. Impacto en la gestión administrativa y de facturación como resultado en la mejora de los indicadores anteriores, administrativos y de facturación tendrán un impacto positivo a reducir los problemas con la facturación en los servicios prestados en la unidad de cuidados intensivos por la no entrega a tiempo de los resultados en órdenes generadas por los médicos. El impacto en oportunidad y ocupación de UCI, debido a que a través de la generación de alarmas tempranas se mejorará la gestión de las órdenes médicas. Repercute en beneficio porque sabemos que es tendencia mundial que toda la parte tecnológica ha venido apoyando el sistema en salud en los países. Y estas ideas de primer mundo que estamos adoptando en la Clínica General del Caribe nos van a ayudar en el beneficio de la atención en el paciente, en el sentido de que este programa, hablando de SICOM, específicamente va a ayudar para que las órdenes médicas se ejecuten en un menor tiempo, en la menor brevedad. Entonces, eso es desde el punto de vista de apoyo a atención al paciente, pero también añadido como un valor agregado, va a mejorar la calidad de servicio para nosotros como personal en salud, en el sentido de que va a evitar el desgaste en el que caemos cuando no tenemos una vigilancia óptima de las órdenes médicas. El impacto en la gestión administrativa y de facturación en el proceso administrativo y de recaudo tendrá un impacto positivo al reducir problemas en la facturación de los servicios prestados al paciente en la UCI por la no entrega a tiempo de resultados de las órdenes médicas generadas, aun cuando el paciente ha sido dado de alta. Y el impacto de la calidad de vida de la población, teniendo en cuenta que en la UCI se atiende a cualquier tipo de paciente. El acompañamiento hace énfasis en pacientes como mujeres gestantes. La tecnología avanza diariamente
y nosotros debemos estar con la tecnología de punta. Debemos ir a la vanguardia y con SICOM pues estamos implementando, estamos desarrollando, estamos investigando para poder estar, para ser más competitivos, ¿no? Cada día. Hoy lo que se desea es que los servicios que se prestan a la comunidad y a pacientes de alto riesgo sean ejecutados oportunamente. Por tal motivo, es necesario implementar la tecnología SICOM. SICOM, innovando con tecnología en el sector de la salud.